Bienvenidos una vez más a La Aldea. Mi nombre es Renata Alonso y el día de hoy vamos a platicar un poco de las prácticas familiares. Para muchos sociólogos del siglo XX, el poder definir la palabra familia carecía un poco de dificultad, ya que era bastante fácil poder relacionar la palabra familia con el matrimonio o el parentesco entre personas, ya sea biológicamente hablando o incluso emocionalmente. Esto también nos ayudaba a poder notar perfectamente la diferencia entre las relaciones o prácticas familiares y las prácticas no familiares. Sin embargo, con el paso del tiempo, los cambios en la sociedad, los matrimonios fallidos, los divorcios, las parejas LGBT pusieron en manifiesto a aquella definición, llevando a uno de nuestros sociólogos, David Morgan, a cuestionarse lo siguiente. Llegó un momento en donde él decía que las familias no existen. Tras varios estudios, él logró darle un giro teórico a todo esto. Él nos permitió plantear que la familia representaba más un atributo creado de la intención humana que un objeto de investigación social. Así, estaba refutando el pensamiento funcionalista de Talcott Parsons, otro sociólogo que decía que la familia nuclear se adaptaba a los requerimientos de un sistema económico móvil y flexible. En otras palabras, Parsons defendía que la familia realizaba los labores que buscaban satisfacer las necesidades básicas de una sociedad y al mismo tiempo buscaban un orden social. Sin embargo, Parsons jamás puso atención a los pequeños detalles, y estamos hablando del lado oscuro de la familia, ya que todo eso rompía con sus ideales. Es por esto que la definición más adecuada, hablando de la construcción familiar, se basa en el pensamiento de David Morgan. ¿Cómo hace familia la gente? Al estudiarlas, Morgan notó que dentro de un círculo familiar no solo existen aquellas personas que están relacionadas con nosotros mediante sangre o genética, sino que comúnmente las familias, por el simple hecho de que otras personas forman parte de nuestras prácticas familiares, es considerada como parte de la familia. Las prácticas familiares no son solamente aquellas que las personas disfrutan hacer, o que se sienten cómodas haciendo o que están dispuestos a realizar. Morgan argumentaba que existen muchos tipos de prácticas familiares, aquellas que nos presionan a hacer cosas o simplemente nos traen consecuencias negativas. Por ejemplo, las expectativas de género. A los hombres se les ve presionado a que deben de trabajar un turno completo y a las mujeres se les presiona a que deben de trabajar realizando tareas domésticas. Por otro lado, el maltrato a niños, mujeres y ancianos es algo que tristemente es más habitual de lo que podríamos pensar. Todo esto son aspectos que también deben considerarse como prácticas familiares, pues se trata de conductas en las que participan personas consideradas de la familia y tienen una posición establecida en nuestros círculos familiares. Muchas mujeres tienen que luchar contra dos fuerzas contradictorias: el deseo y la necesidad de poder independizarse económicamente y al mismo tiempo el querer ser consideradas como buenas madres para sus hijos. Una solución parcial sería tener mayor flexibilidad en el ámbito laboral. Sin embargo, como ya sabemos, es muy difícil que los hombres cambien sus actitudes. Aunque en las últimas décadas se han producido cambios revolucionarios en la situación de las mujeres, incluyendo su entrada al dominio profesional de los hombres, un área de trabajo que todavía no ha avanzado lo suficiente es el trabajo doméstico. A causa del aumento del número de mujeres casadas que están participando en una población activa, se asumía que los hombres contribuían a las áreas domésticas en mayor medida. En general, no ha sido así. Aunque ahora los hombres ejecutan muchas más tareas domésticas que en los años 70 u 80, el balance todavía es desigual y varía enormemente entre sociedades. Según una encuesta, las mujeres compartieron el hecho de que ellas suelen dedicarle alrededor de 23 horas al cuidado de familias y 13 horas a las tareas domésticas. Al momento de preguntarle a los hombres, ellos mencionaron que ellos suelen dedicarle 8 horas a tareas domésticas y 10 horas a cuidados de familia. Algunos sociólogos sostienen que esas tareas extras que las mujeres realizan pueden considerarse como trabajo extra o un turno doble. Otro de nuestros sociólogos, Arlie Hochschild, al momento de explicar esta situación, lo considera como resultados de fuerzas económicas, siendo el trabajo doméstico un intercambio por apoyo económico, señalando que las mujeres están doblemente oprimidas por los hombres. A continuación, mi compañera Julia nos va a hablar un poco acerca del lado oscuro de las prácticas familiares.
Hola, mi nombre es Juliana Antera y el día de hoy yo les voy a exponer un poco sobre la violencia íntima, o bueno, la violencia intrafamiliar. Para empezar, los datos nos hablan de 24.522 carpetas de investigación abiertas en el 2019. Y bueno, esto solo es en violencia familiar, ¿no? Obviamente esto se deriva en muchos temas, subtemas, y es muy importante hablar sobre esto porque realmente ya no somos tan conscientes de lo que ha pasado o de lo que puede pasar con las personas que sufren esto. Para mí, aquí en México, es demasiado. Son muchos los casos que se registran claramente y aumentaron demasiado desde el 2017. En 2017 se registraron 18.567. Entonces, pues este proceso de tantas personas más son bastantes. Después de este tema, que es en general, a mí me gustaría hablar del maltrato infantil. Vamos a hablar de que más que nada no hay como tal testimonios, o son muy pocos los que hay, porque hoy en día ya existe un miedo a que les hagan algo, a que puedan volver a aprovecharse de ellos o los maltraten de alguna manera. Y es muy feo porque para estos niños o personas que viven con esta violencia, pues es mucho el sufrir, ¿no? Es el que puedan violarlos, en que los puedan maltratar a golpes, en el que los puedan gritar, en el que el niño o la niña se vea explotado en el trabajo. Entonces todo este tipo de casos es bastante difícil. Y bueno, para comentar, ¿no?, a las autoridades, a alguien mayor, a alguien que te pueda ayudar o que te pueda decir qué hacer, porque solo existe el miedo que te genera la persona al hacerte este daño. También es la violencia doméstica, que mayormente se centra en la mujer y el hombre como pareja, porque todo esto viene desde el punto machista, en base obviamente a diferentes puntos de vista dentro de nuestro hermoso y bello país, México. Bueno, este tema es muy común porque es en cuanto a la mujer, es el ser explotadas con las tareas domésticas que ellas tienen que hacer, con el cuidado de la casa, ¿no? Es muy difícil para la mujer, no digo para todos, pero en muchos casos el problema que ellas tienen pues es muy fuerte. Ya el día de hoy el problema pues de alguna u otra manera sigue creciendo. El poder de la mujer aún no ha sido tan fuerte como para derribar el machismo, o al menos para ser equitativos de alguna manera, porque no buscamos igualdad, sino equidad. Y bueno, esto es muy importante tocarlo porque creo que ahora, hoy en día, es bastante importante mencionar la violencia que existe del hombre hacia la mujer en cuanto a la violencia doméstica, y de cómo este caso se desarrolla específicamente por la carencia de recursos económicos, porque el hombre no se siente lo suficiente para solventar, no siente que sea lo suficiente para solventar a la mujer. Entonces se molesta con ella porque no le es suficiente el gasto que tiene. Bueno, en conclusión, realmente estos temas creo que deberían de llevar una mayor importancia entre la sociedad, ya que de alguna manera evitaremos que muchas personas terminen con una afectación más a fondo, ¿saben? Me refiero a una afectación psicológica y que esto pueda derivarlas a ellas a hacer otras cosas, y que todos estos actos de violencia familiar tengan consecuencias. Entonces creo que hoy ya es muy importante tomarle la importancia adecuada para poder
bajar o disminuir claramente la cantidad de violencia intrafamiliar que hay. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Nos vemos.